La televisión murmuraba villancicos en segundo plano, pero en casa el silencio era tan espeso que parecía que el aire se hubiera detenido. Afuera nevaba. No era una nevada intensa, pero suficiente para cubrir los tejados de la calle con esa falsa sensación de pureza. Apoyé el teléfono fijo sobre mi regazo, respirando hondo antes de marcar. Mis dedos temblaban, pero no era por el frío. Emergencias. ¿En qué puedo ayudarla? Sí, buenas noches. Me gustaría pedir una pizza familiar, de pepperoni, si puede ser. Grande con masa fina. La pausa al otro lado de la línea fue inmediata. Señora, este es el 112. ¿Necesita asistencia médica o policial? Apreté los labios. Mi voz salió más baja, casi un susurro. Sí, disculpe. Es para la calle Avenida de los Viveros número 11, segunda izquierda. Es una casa beige con rejas blancas. Mi hija vive allí. El operador titubeó. Podía escuchar cómo revisaba algo en el sistema. ¿Se encuentra usted en ese domicilio? No dije rápidamente, pero la pizza es urgente. Otra pausa, esta más larga. ¿Está usted tratando de decirme algo sin poder hablar abiertamente? No respondí. Simplemente colgué. Dejé el teléfono sobre el sillón con cuidado, como si temiera que explotara. Me incliné hacia adelante, las manos entrelazadas, la respiración cortada. Mi corazón latía con fuerza, empujando contra la bata de franela que llevaba puesta. Durante días había sentido esa presión en el pecho, esa punzada punzante, cada vez que Rebeca aparecía en mi mente. Su voz, sus ojos esquivos, esa habitación donde nunca entraba la luz. Me levanté y caminé hacia la ventana. La nieve seguía cayendo lenta y suave. A lo lejos, las luces parpadeantes de las casas vecinas contrastaban con la oscuridad silenciosa que se cernía sobre la vivienda de Estela. Un adorno de reno colgaba torcido en mi balcón, testigo mudo de todo lo que no quería celebrar esa noche. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Lo supe en cuanto colgué. Pero también sabía que si alguien no actuaba rápido, quizás ya sería demasiado tarde. Me volví hacia la mesita donde descansaban los dibujos de mi nieta. Ángeles. Siempre ángeles. Pero sin alas. Siempre sin alas. Y fue entonces cuando recordé la última vez que la vi. Habían pasado 3 días desde que pasé por la casa de Estela. Llevaba una bolsa con unos cuentos ilustrados, calcetines de lana tejidos por mí, y una muñeca nueva para Rebeca, una de esas de trapo, con trenzas castañas y vestido azul cielo. Me obligué a sonreír cuando Estela abrió la puerta, aunque algo en su mirada ya me pedía precaución. Pasa, mamá, pero solo un momento. Estamos en oración. La casa estaba en silencio, un silencio tenso, como si incluso el aire tuviera miedo de hacer ruido. Rebeca apareció en el pasillo descalza, con un jersey demasiado grande que le colgaba hasta los muslos. Caminaba con pasos suaves, como si temiera molestar el suelo. No dijo nada. Me acerqué y la abracé, notando cómo su cuerpecito se tensaba. Cuando se apartó vi algo en su brazo, una marca rojiza apenas disimulada bajo la manga. ¿Te has caído, cariño, ella? Negó suavemente con la cabeza sin levantar los ojos. Luego volvió a esconderse tras la puerta de la cocina. Estela me ofreció un té que rechacé. Le pregunté por la habitación de Rebeca. Duerme mejor en la despensa, me dijo, como si hablara del clima. Sin distracciones, sin ventanas, sin tentaciones. Me quedé inmóvil unos segundos. La despensa, el recogimiento fortalece el alma. Fingía sentir, pero el corazón se me había encogido. Me levanté alegando que tenía que volver al centro de salud a entregar unas recetas. Antes de irme me agaché junto al sofá donde Rebeca había dejado sus muñecas y le entregué la nueva. Tiene una grabadora en el pecho, le susurré en voz muy baja, sin mirarla directamente. Solo aprieta el botoncito si quieres contarle un secreto. Ella asintió apenas perceptible. Yo me levanté y me despedí sin volver la vista atrás. Al cerrar la puerta de casa esa noche, coloqué la muñeca idéntica a la de prueba sobre la mesa y ajusté el volumen de los auriculares. Apreté el botón y escuché los primeros segundos de silencio. Un silencio que pronto sería roto. Al principio no se escuchaba nada.
Solo un murmullo lejano como de pasos apagados y crujidos de madera. Luego una voz, nítida, cortante, tan familiar que me heló la espalda. Era Estela. El silencio salva el alma, decía con calma. Dios no escucha a las niñas ruidosas. Pausa. ¿Y tú, Rebeca? ¿Quieres que Dios te escuche o prefieres seguir siendo una carga? Mi estómago se revolvió. Cerré los ojos. El siguiente sonido fue un sollozo contenido bajito. La voz de Rebeca apenas un susurro. Lo intentaré, mamá. No hablaré más. Apreté el puño. La grabación siguió fragmentos de frases dispersas a lo largo del día. Estela ordenando oraciones de rodillas, corrigiendo a su hija por respirar fuerte, por moverse demasiado, por molestar al espíritu. Cada palabra como una astilla que se me clavaba más hondo. Apagué el aparato, incapaz de seguir. Me levanté a servirme un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que lo dejé a medio llenar. Sobre la mesa, sin embargo, me esperaba algo más. Unos dibujos que Rebeca había metido sin que me diera cuenta entre los cuentos. Los extendí lentamente uno por uno. El primero era un ángel con alas tachadas. El segundo, otro ángel, esta vez con lágrimas que caían en líneas gruesas hasta los pies. En uno había una figura pequeña, encerrada en un cuadrado sin ventanas. Y al lado, una figura más grande con una cruz en la mano, con el rostro cubierto de líneas negras. Me llevé la mano a la boca. No eran simples garabatos, eran un diario, una confesión muda, un testimonio que nadie más había sabido interpretar hasta ahora. La niña no necesitaba hablar. Estaba gritando con crayones. Volví a la grabadora. Encendí de nuevo el audio y tomé notas, esta vez sin pestañear. Cada palabra, cada pausa, cada súplica, tenía que reunirlo todo. Porque aunque no tuviera pruebas visibles, lo que había aquí era real. Y si quería que alguien más lo creyera, tenía que mostrarlo con todo el peso que merecía. Al día siguiente me acerqué al registro de la propiedad. Algo me decía que esa casa ocultaba más que silencio. La llamada al 112 había quedado atrás, pero mi cuerpo seguía en tensión. Había pasado la noche en vela, sentada junto a la ventana con el teléfono en el regazo y el corazón a la deriva. A las 8 de la mañana por fin recibí una llamada. Herminia Valcárcel, dijo una voz masculina al otro lado. Soy el subinspector Soria. Estamos en la vivienda que indicó. Nadie responde al timbre. ¿Tiene usted algún tipo de vínculo legal con esta propiedad? Mi respuesta fue inmediata. La casa está a mi nombre. Aunque viva mi hija, la escritura sigue en el registro a mi nombre. Silencio. Luego un asentimiento. Eso nos basta. Procederemos a la entrada. No colgué. Apreté el teléfono contra la oreja como si pudiera estar allí empujando esa puerta junto a ellos. Imaginé los pasos de los agentes sobre la nieve, los nudillos golpeando la madera una y otra vez. El crujido del cerrojo al ceder. Unos minutos después la voz volvió. Hemos entrado. Está fría. El horno está encendido. Ventanas cerradas. Nadie más en el piso salvo una menor. Tragué saliva. ¿Está bien? La niña está acurrucada en la cocina. Llevaba un peluche entre los brazos. No parece herida, pero está pálida, deshidratada. Dice que lleva varias noches sola. Colgué antes de llorar. Corrí a ponerme el abrigo mientras marcaba al despacho de mi abogado. Sabía que la custodia iba a ser una batalla legal, pero no podía pensar en eso ahora. Solo quería verla, saber que estaba viva, que aún podía perdonarme por haber tardado tanto en entender lo que intentaba decir. Horas después, en comisaría, cuando por fin la vi envuelta en una manta térmica sucia, con los labios resecos pero viva, sentí que el aire volvía a huesa a entrarme en los pulmones. Supe que ese momento era el inicio de todo lo que venía. Y mientras ella dormía con la cabeza apoyada en mi regazo, escuché que alguien pronunciaba el nombre de Estela en la sala contigua. Así supe que al fin tendría que dar explicaciones. Cuando entré en la sala de entrevistas, Estela ya estaba sentada con los brazos cruzados y la mirada al frente, como si estuviera esperando a alguien más importante. No parecía nerviosa. No parecía madre.
Su postura era rígida, calculada, y su boca formaba esa media sonrisa vacía que siempre usaba cuando quería tener el control. Mamá dijo con una voz casi dulce: «Por fin llegas. Estás haciendo todo esto más grande de lo que es». Me quedé de pie. No podía sentarme. No podía fingir que esto era una charla familiar más. ¿Dónde estabas, Estela? ¿Dónde estabas mientras tu hija dormía junto a un horno encendido? Ella soltó un suspiro cansada, como si yo fuera una niña difícil. Estaba en un retiro. Un encuentro de recogimiento. Necesitaba purificarme. Y purificarla a ella también. Con Leandro. Leandro, ¿esa es tu pareja? No es una pareja, es un guía espiritual. Nos ayuda a entender el verdadero propósito del sacrificio. Él dice que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier necesidad terrenal, que el ayuno fortalece el alma, que el silencio educa. Sentí un escalofrío. Apreté los labios. Por un momento no supe si gritaba desde la rabia o desde el miedo, y el hambre, y el frío, y el abandono. Eso también fortalece. Estela desvió la mirada. Le tembló un poco el párpado izquierdo, apenas perceptible. No entiendes. Rebeca necesita estructura, orden, no como tú con tus caricias y tus cuentos. Lo blando no salva a nadie. Ella no necesita alas, necesita obediencia. Me acerqué lentamente hasta el borde de la mesa. Lo que hizo fue sobrevivir. A ti. Ella no respondió. El silencio se espesó entre nosotras como una niebla sucia. Cuando me giré para salir, noté cómo un agente me miraba desde la puerta. En su mano tenía una carpeta con el nombre de Estela escrito en mayúsculas. Señora Valcárcel, me dijo, hay algo que querrá ver. Y es de hace más tiempo del que imaginamos. No podía quedarme quieta. La imagen de Estela justificando sus actos con salmos distorsionados me corroía por dentro. Y ese nombre Leandro rebotaba en mi cabeza como una campana hueca. Algo no encajaba. Así que abrí el portátil y empecé a buscar. Leandro Carrizo, pastor evangélico, fundador de una congregación llamada La Voz del Silencio. Sonaba a secta encubierta. Encontré una página rudimentaria donde hablaban del discipulado por fuego y de la purga del alma a través del ayuno y la contención verbal. No mencionaban niños, pero los foros sí. Un par de hilos antiguos hablaban de familias rotas de menores retirados del colegio por intervenciones del espíritu. La mayoría de los comentarios estaban borrados, pero un nombre se repetía: Sor Matilde. Busqué en registros parroquiales en antiguos boletines diocesanos. Tardé, pero la encontré. Una monja retirada en una residencia en Medina del Campo. Me presenté sin cita, sin protocolo. Cuando dije el nombre de Estela Sor Matilde, se quedó en silencio. Luego me invitó a sentarme. Rebeca dijo tras persignarse: yo la conocí. Una niña brillante. Callada sí, pero nunca por timidez. Cuando la sacaron del colegio nos llegó el rumor de que había tenido visiones impuras. La versión oficial era un cambio de centro, pero no hubo matrícula en ningún otro lugar. Me mostró un archivador, una hoja amarillenta con una anotación en bolígrafo. La madre rechaza intervención. Cita a su guía Leandro. No autoriza seguimiento. Se me heló la sangre. ¿Cuántos casos más? La monja no me miró. Solo señaló 3 fichas más. Distintos apellidos, mismo patrón. Retiro escolar, aislamiento, guía espiritual. Leandro y Estela no estaban solos. Habían tejido una red, una fe distorsionada con apariencia de doctrina, escudada en el silencio de instituciones que preferían no mirar. Salí de allí, con una carpeta bajo el brazo y una rabia en el pecho que ya no era solo mía. Era de todos esos niños cuyos dibujos nadie había querido ver. Al volver a casa, Rebeca dormía sobre el sofá con una manta hasta el cuello. Sobre la mesa otro dibujo. Esta vez el ángel lloraba desde dentro de una torre sin ventanas. La sala del juzgado olía a humedad y madera vieja. Rebeca me apretaba la mano envuelta en su abrigo azul con los botones flojos, el que siempre insistía en usar, aunque ya le quedaba pequeño.
A nuestro lado el abogado de oficio repasaba una carpeta con aire serio sin levantar la vista. Del otro lado Estela, sentada con la espalda recta, labios apretados, mirada fija en el juez, como si aquello fuera una representación, y ella ya supiera el guión. Su abogado se puso en pie. Su voz sonaba pulida, casi teatral. Su señoría mi clienta ha sido objeto de una campaña de desprestigio orquestada por la señora Valcárcel, su propia madre, con quien mantiene una relación conflictiva desde hace años. No hay pruebas médicas concluyentes de maltrato y los dibujos son solo eso, manifestaciones artísticas de una menor imaginativa. Reprimí el impulso de levantarme, pero no hizo falta. El juez, un hombre de cejas espesas y paciencia limitada, se inclinó ligeramente hacia el micrófono. La menor desea hablar, solo si quiere, por supuesto. Aquí no hay presión. Rebeca me miró. Le acaricié la mano. No dije nada. Ella se puso de pie, su paso lento pero firme. Caminó hasta el centro de la sala. El secretario ajustó el micrófono. La niña lo observó como si fuera algo ajeno de otro mundo. «Dibujo ángeles sin alas», dijo al fin con voz apenas audible, «porque mamá dice que volar es de rebeldes». El silencio se derramó sobre todos como un cubo de agua helada. No hubo suspiros, no hubo murmullos, solo la voz del juez grave y serena. «Concedo la custodia provisional a la señora Herminia Valcárcel, mientras se investiga a fondo el entorno familiar materno». Esta sala ha escuchado suficiente. Estela no se movió. Solo cerró los ojos durante un segundo. Luego me miró. Y supe que aquello no había terminado. Al salir de la sala, Rebeca me entregó otro dibujo. Un ángel con las alas cosidas con hilo rojo. Lo guardé en el bolsillo del abrigo justo cuando un oficial se acercó con un sobre. La tarde estaba tranquila con Rebeca, concentrada en pintar en el suelo del salón. Había empezado a dibujar ángeles otra vez, pero esta vez con alas imperfectas, hechas con colores desiguales, como si aún dudara si se las merecía. Yo cocinaba algo suave, sopa de calabaza, cuando llamaron a la puerta. No un timbrazo cualquiera, sino 3 golpes secos metódicos. Abrí con precaución. Estela estaba allí enfundada en un abrigo granate. A su lado Leandro, de expresión imperturbable y mirada hueca. Detrás un hombre de traje gris con una carpeta de cuero negro. «Venimos en son de paz», dijo Estela con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. «Solo queremos hablar». «Hablen desde ahí», respondí sin moverme del umbral. El abogado dio un paso al frente. «Mi nombre es Francisco Ríos. Represento los intereses legales de la Iglesia La Voz del Silencio. Esta es una notificación formal por difamación espiritual y atentado contra el honor de un guía comunitario». Me extendió el sobre. No lo tomé. «Curioso», dije. «Ese nombre lo he visto en otros 3 expedientes, todos cerrados, todos con menores implicados». El abogado parpadeó. «No tiene derecho a hacer esas insinuaciones». «¿Y los niños? ¿Tenían derecho a ser olvidados?». Leandro no habló. Solo mantuvo su expresión serena, como si todo esto fuera parte de una ceremonia predecible. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Rebeca. Salió del salón con un dibujo en la mano. Caminó despacio hasta quedar frente a ellos. Se detuvo. Levantó la cabeza. «Tú dijiste», le dijo a su madre, «que si hablaba Dios me quitaría la voz». Pausa. «Pero aún puedo gritar». El silencio cayó como una sentencia. Estela retrocedió medio paso. El abogado carraspeó. Leandro por primera vez apartó la mirada. «Tienes hasta el viernes para retirar la denuncia», dijo Estela antes de girarse. «Yo tengo toda la vida», le respondí. «Y esta vez no voy a callar». Cerré la puerta sin miedo. Rebeca volvió a su rincón, se sentó y retomó su dibujo. Esta vez el ángel estaba de pie. Y las alas, aunque temblorosas, estaban abiertas. Guardé la grabación durante días como si contuviera una bomba entre los dedos. Había repasado ese audio tantas veces que ya lo podía recitar de memoria. Estela, con su tono sereno y calculado, hablando como si estuviera explicando una receta sagrada. «Las niñas sin padre deben ser vaciadas», decía. «Solo así
pueden ser llenadas de fe, sin ruido, sin voluntad. Esas palabras me partieron por dentro, pero ya no era tiempo de lágrimas. Era hora de que alguien más las escuchara. Esa mañana me presenté en la fiscalía con el archivo, los dibujos de Rebeca, los informes médicos y las cartas que otras madres antiguas feligresas de La Voz del Silencio me habían enviado después de ver mi denuncia en el boletín local. No pedí cita. Solo dije, esto no es una denuncia, es una advertencia. El fiscal escuchó apenas un fragmento del audio antes de llamar a su secretaria. En menos de una hora, el juez de instrucción firmó la orden de alejamiento, inmediata. Estela no podría acercarse ni a mí ni a Rebeca a menos de 500 metros. Cuando salí del edificio, sentí que el invierno se había ablandado. La acera ya no me pesaba tanto. Caminé con la espalda recta hasta casa donde Rebeca me esperaba con su cuaderno en el regazo. ¿Ya se acabó?, preguntó sin levantar la vista. Me senté a su lado y le acaricié el pelo. Ya se escuchó la verdad. Ella asintió en silencio. Luego me mostró lo que había dibujado un ángel con una cicatriz en el pecho y un sol detrás. «¿Sabes?», me dijo bajito, «a veces cuando estoy contigo me olvido de que alguna vez tuve miedo». La abracé sin palabras. Por la tarde mi teléfono vibró con una notificación. Un medio local había publicado una nota líder religiosa investigada por maltrato infantil y adoctrinamiento coercitivo. Incluía una foto de Estela saliendo del juzgado, rodeada de cámaras pero sin su sonrisa habitual. La fachada había empezado a caer. Y aunque sabía que no todo estaba ganado por primera vez, sentí que podíamos respirar. Entonces llamaron al timbre. La luz del atardecer entraba por la ventana del salón tiñéndolo todo de un tono dorado y tibio. Rebeca estaba sentada en el suelo cruzada de piernas, concentrada con la lengua asomando un poco entre los labios, como siempre que se perdía en sus dibujos. Yo la observaba desde el sofá sin interrumpirla, con el corazón lleno y silencioso. Después de unos minutos levantó la vista y me llamó. Ya está. Me acerqué despacio. Frente a ella un dibujo nuevo. Un ángel, sí, pero distinto. Tenía el rostro sonriente, los pies firmes sobre el suelo y las alas extendidas abiertas de par en par, llenas de colores y detalles. Sin tachaduras, sin miedo, me agaché a su lado y la abracé fuerte sintiendo su respiración contra mi cuello. Siempre tuviste alas, Rebe. Solo te faltaba alguien que te recordara que podías usarlas. Ella no dijo nada. Solo me apretó más fuerte. Después salimos a caminar por el parque. Hacía frío, pero no importaba. Llevábamos bufandas gruesas y las manos entrelazadas. Los árboles estaban desnudos, pero el cielo estaba limpio, abierto, como si también respirara mejor. Rebeca corría de un lado a otro persiguiendo palomas riéndose. Esa risa libre y clara era la mejor prueba de que el horror se había detenido, de que la oscuridad no siempre gana. Me detuve junto a un banco y miré al cielo. El viento movía las ramas con suavidad como un susurro. Esta vez el mundo escuchó, dije en voz baja, y lo creí de verdad. Pero mientras la veía saltar entre los charcos y reír con los zapatos mojados, una pregunta se me clavó en el pecho. ¿Y si la próxima niña no tiene una Herminia? ¿Y si nadie ve sus dibujos? ¿Y si su voz no llega? Me juré a mí misma que no permitiría que eso pasara, que lo que empezamos no terminaría aquí, porque algunas alas incluso rotas pueden enseñarnos a volar más lejos.